Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a los hermanos aquí a la Escuela Bíblica en Directo. 2 de enero del año 2022. Lo que vamos a hacer hoy el hermano Tomás y yo es que vamos a analizar un vídeo de un tal asiático Kazuki. Este sujeto pertenece a una secta apóstata llamado La Luz del Mundo, o Las Tinieblas del Mundo. Es una secta mexicana. Y el vídeo que está publicado en YouTube se titula, el vídeo que él hizo, El creador es Dios, no es Jesús. Es un vídeo de 10 minutos nada más y vamos a oírlo y lo vamos a ir analizando Tomás y yo. Así que vamos a comenzar. Voy a poner el principio del vídeo. Hoy voy a enseñarles a todas las personas quién hizo la creación, Dios o el Hijo de Dios, para que le adoren como al único Dios verdadero, debido a que Jesús no es un Dios, ni el mismo Dios Padre. Para mis hermanos luz del mundo. Bien, pues como podéis escuchar, pertenece a la secta esta, la Luz del Mundo. Dice que Jesucristo no es Dios, no es ningún Dios. Esto vamos a ver que es mentira. Vámonos a las Sagradas Escrituras. Como a Cristo en varios pasajes, especialmente en el Nuevo Testamento, se le llama Dios. Vamos a leer el hermano Tomás y unos cuantos para que veáis cómo miente este Kazuki, este miembro de esta secta diabólica que se hacen llamar falsamente la luz del mundo. Juan 1.1, por ejemplo, texto muy famoso, todos conocemos los cristianos, lo conocemos. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios, lo dice bien claro. Él estaba con el Dios, es decir, con el Padre, y luego dice, y el verbo era Dios, es decir, un ser poderoso, era Dios. Por lo tanto, cuando Kazuki dice que Cristo, el verbo, no es Dios, pues está mintiendo descaradamente. Y luego este verbo divino, este Dios, pues hizo carne y habitó entre nosotros, como dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como lo del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a leer otro pasaje que es también en el Evangelio de Juan, versículo 18, capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Dios Padre, al Dios Supremo. Y luego dice, el Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Una vez más se le llama Dios, a Cristo, al Hijo. El Dios unigénito, que esa es la traducción correcta, así es como viene en los mejores manuscritos griegos. Y voy a leer un tercer pasaje más y luego le dejo paso al hermano Tomás, que es Romanos capítulo 9, verso 5. Vamos a ver cómo también a Jesús, al Hijo de Dios, se le llama Dios. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos, amén. Se le llama Dios, es decir, poderoso. Él es poderoso, les dio sobre todas las cosas, porque Dios Padre, después de resucitar, le dio todo el poder en el cielo y en la tierra a Cristo. Por lo tanto, Él es Dios, Él es poderoso sobre toda la tierra. Por lo tanto, ya al comienzo del vídeo, este sujeto llamado Kazuki comienza mintiendo al negar la divinidad de Cristo. Bien, no sé si el hermano Tomás, ¿querrás añadir algún pasaje más de la Biblia? Este sujeto es un auténtico ceporro. En los mejores manuscritos, como el Alefo, el Vaticano, el Códice Efrén y también el L, se lee ahí el Dios unigénito. Por tanto, claramente él tenía el título de Dios. Además, que dice en Juan 20, 27 al 28. Cuando dice Tomás, el apóstol Tomás, le dijo Jesús, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, es decir, se lo dijo a él, Señor mío y Dios, es decir, poderoso mío. Por tanto, y se ve como este sujeto es un embustero y un farsante. Efectivamente, hermano, muy bien, así es. Señor mío y Dios mío, así es como le llamó Tomás. Y luego vamos a leer un pasaje más, vámonos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y mirad lo que dice
sobre Jesús, para tapar una vez más la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, de este hereje que se llama Kazuki. Versículo 8, y voy a leer del 8 hasta el 11. Dice, mas del Hijo dice, está hablando de Jesús, del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Es decir, le está llamando Dios, que es una cita del Antiguo Testamento, de un salmo, refiriéndose al Señor Jehová. Es decir, aquí lo que está diciendo el autor de Hebreos es que este Hijo de Dios se llama Jehová. Él es el Señor Jehová mencionado en ese pasaje del Antiguo Testamento. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Es decir, ahora está hablando aquí del Dios supremo, que es el Padre. Y dice que es el Dios del Hijo, el Dios de Cristo. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, refiriéndose a Jesús, sigue hablando del Hijo, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Es decir, fijaos que está hablando del Hijo, versículo 10, le llama Señor, y que lo que dice, en el principio dice que Él fundó la tierra y los cielos son obra de tus manos, refiriéndose a Jesús, al Hijo de Dios. Más claro que el agua pura. Por lo tanto, cuando este falso cristiano apóstata, llamado el pollo este llamado Kazuki, dice que Jesús no fue creador de los cielos y de la tierra, pues está mintiendo. Vamos a seguir escuchando, no sé si Tomás, ¿querrás decir algo más? Por ejemplo, también tenemos este texto que aparece en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, ya no solamente le llama poderoso, Teos, sino gran poderoso, y Salvador Jesucristo. Efectivamente, es un pasaje muy importante, porque es a quien estamos esperando. ¿A quién esperamos los cristianos? Pues a Jesucristo, al Hijo. ¿Y cómo le llama? Nuestro gran Dios y Salvador, porque Cristo es un Dios grande, pero sobre Cristo hay otro Dios todavía mayor, un Dios supremo que es el Padre Celestial. Ahí tenemos a los dos dioses, al Dios supremo que es el Padre y al Hijo que también se le llama Dios. Él es sobre todas las cosas, Jesús está sobre toda la creación. Y bien clarito, por lo tanto, ahí tenemos a los dos dioses, al Creador Supremo, que es el Padre, y al segundo Creador, porque Jesús colaboró, participó en la creación, como ya demostraron en ese pasaje de Hebreos y como veremos también más adelante. Por lo tanto, la Biblia habla claramente de dos dioses creadores, que son el Padre y el Hijo. Por lo tanto, esta secta diabólica ya se ve claramente que es una secta anticristiana, una secta herética y apóstata, que está enseñando una burda doctrina de demonios, ya que están negando la divinidad del Señor Jesucristo. Bien, vamos a seguir escuchando a este engañador llamado Kazuki para seguir refutando y tapando su bocaza mentirosa. No necesitan este tema, pues el excelentísimo apóstol Naasón Joaquín nos ilustra con la magistral revelación. Bueno, decir, Naasón Joaquín es el líder, el farsante, el falso apóstol de esta secta. Ahora está acusado de delitos sexuales, es un auténtico delincuente, un auténtico hijo de Satanás, es de los más blasfemos que existen. Es el Naasón el líder de esta secta. Divina. Y es así como nos ha enseñado a adorar a Dios por excelencia y a Jesús por obediencia. Bueno, fijaos lo que dice, adorar a Dios y a Jesús. Hermano Tomás, ¿enseña el Nuevo Testamento a adorar a Cristo o no? Pues nada. Ahí tenemos, por ejemplo, Juan 4:23-24. El propio Jesús dijo que al único que hay que adorar es al Padre Celestial. Así es, un pasaje muy importante, son palabras de Jesús, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús, no se incluyó en ese tipo de adoración. Él no dijo adorarán al Padre y a mí, porque el Padre y yo tales adoradores buscamos. Eso no lo enseña la Biblia. Bueno, estos falsos cristianos que adoran a Cristo, ellos siempre citan de la Reina Valera, de estas traducciones malas, algunos versículos donde algunos discípulos de Jesús dice esa versión que adoraron a Jesús. O citan el pasaje de los magos de Oriente, cuando llegaron y dice que la Reina Valera, que se postraron y adoraron al niño Jesús. Esas son malas traducciones
ya que hay la palabra griega que ha sido traducida por adorar. ¿Cuál es la palabra griega, hermano Tomás? La palabra es proscuneo, que significa prostrarse con reverencia, puede hacer alusión a un acto de tributar homenaje o también puede vertirse como adorar. Cuando hace alusión al Padre Celestial, ha de vertirse como adorar, y cuando hace alusión a Jesús, ha de vertirse en el sentido de postrarse con reverencia, homenajear, pero nunca por una adoración. Así es, así lo explica muy bien, hermano Tomás. La palabra proscuneo, cuando se aplica a seres humanos como Jesús, cuando se aplica a Jesús y a otros seres humanos, siempre se ha de traducir por postrarse con reverencia. Que es lo que ocurre con ese pasaje, por ejemplo, del Apocalipsis, cuando se dice, dijo Jesús que la sinagoga de Satanás, estos falsos judíos, se postrarán ante los vencedores, ante los verdaderos cristianos, y reconocerán que Dios nos ama. Dice que se postrarán. La palabrita que haya sido traducida por postrarán, se postrarán, ¿cuál es, hermano Tomás? Pues efectivamente ahí es la misma palabrita proscuneo, y sin embargo ahí en las versiones oficiales, como la versión de Valera y otras, no han puesto la palabrita adorar. O sea que ahí realmente se han dado cuenta y ahí no han puesto esa palabra, sino que lo han traducido como postrarse, ¿eh? Si no recuerdo mal. Así es Apocalipsis, creo que es Apocalipsis 3:9, lo han traducido correctamente ahí, pero ahí se ve la mala intención de los traductores trinitarios, donde, por ejemplo, en Juan capítulo 4 lo han traducido por adorar, la palabra proscuneo, y resulta que la misma palabra proscuneo aparece en Apocalipsis 3:9 por ahí, y ahí no la han traducido por adorar, lo han traducido por postrarse con reverencia. O sea, ahí claramente se ve la mala intención de los traductores, la falsificación que han hecho. Entonces Jesús nunca enseñó que le tenemos que adorar a Él, nunca. Él enseñó que le sigamos, pero no que le adoremos jamás. Él enseñó bien clarito a adorar solamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Bueno, vamos a seguir escuchando a este engañador al servicio de Satanás llamado Kazuki para seguir tapando su bocaza mentirosa. Entiendo que mis hermanos no necesitan este tema para entender la diferencia de Dios con Jesús, aunque probablemente solo lo necesiten para darse a entender con herramientas irrefutables, es decir, con vocablos en griego, en cuyo idioma se escribieron los evangelios apostólicos del siglo I, ya que los vocablos del español son muy ambiguos y difíciles de entender en ocasiones. Por ejemplo, la palabra por en idioma español tiene varias acepciones. Es decir, hay un por que significa en lugar de, hay otro por que significa por medio de, hay otro por que se usa a favor de, hay otro que se usa con el sentido de por culpa de, hay otro que es a través de, etc. Para que la gente tenga el conocimiento exacto y para salvación, necesita oír la doctrina de un apóstol de Dios o un enviado y autorizado por un apóstol de Dios. Y si no acepta al apóstol, entonces necesita aprender hebreo y griego, no para salvarse, sino mínimo para que esté documentado que no pertenece a la Iglesia de Dios. En español es difícil entender cuando la preposición por tiene un sentido local, temporal o instrumental, pero en griego sí hay modos para precisar estas especificaciones del vocablo por. Cuando el por es causal, tiene que escribirse en acusativo, y cuando el por en griego está escrito en el caso genitivo, significa por medio de o por conducto de. No es el agente principal o primario o causal. Pues el caso genitivo tiene tres sentidos: local, temporal e instrumental. Veamos el texto de Colosenses 1:16, ya que ha sido mal interpretado por los ministros
Vale, vámonos al pasaje de Colosenses 1:16. Lo va a leer ahora este engañador y vamos a desenmascarar su falacia. Colosenses, tienes ahí una Biblia, hermano Tomás, vámonos a Colosenses 1:16. Sí, voy ahora. Vale, vamos a escuchar a este engañador y seguimos. Ministros ciegos que guían a otros ciegos, pues estos afirman que el universo fue hecho por las manos de Jesús, pero la frase del texto dice en griego que está en genitivo, con sentido instrumental, pronunciado en griego dia aftu. Esto significa que Jesús no fue el causante de la creación, fue solo el instrumento que Dios usó al planear la creación. Por ejemplo, el texto de Juan 1:17. Vale, hasta aquí. Fíjate, hermano Tomás, que dice este sujeto que Jesús fue el medio, el instrumento que Dios el Padre utilizó para hacer la creación, claro. ¿Y eso qué significa? Vamos a leer el pasaje. Estoy en la Reina Valera del 60. Ahí está, lo tengo. Vale, dice a Colosenses 1:16. Porque en él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, lo dice bien claro, por medio de Cristo y para él. Todo fue creado por medio de él, ahí lo está diciendo bien claro, es el instrumento, Jesús fue el instrumento, él no fue el creador supremo. El pasaje de Pablo lo dice bien claro, él fue el medio que el Dios Padre utilizó para crear el universo. Dicho en otras palabras, ¿esto qué significa? Pues significa que Jesús ejecutó la obra creadora procedente del Padre. El Padre decidió crear el universo, por su voluntad existen todas las cosas, y utilizó a su Hijo, a Jesús, para ejecutar esa obra creadora. Esto lo vamos a ver en 2 o 3 pasajes más, aparte de este de Colosenses 1:16, que lo dice bien clarito, por medio de él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de él y para él. Bien, pues si nos vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3, dice, aquí estoy, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él, está hablando del verbo, es decir, de Cristo, nada de lo que ha sido fue hecho. Aquí está enseñando lo mismo, está hablando de Jesús como el mediador, por medio de él fueron hechas todas las cosas. Él fue el creador secundario, el segundo creador, el que ejecutó la obra creadora. Pero es que lo vuelvo a repetir en el verso 10, aquí de Juan. Vamos a Juan 1:10. En el mundo estaba, refiriéndose al verbo, Jesús, y el mundo por medio de él fue hecho. Pero el mundo no le conoció, así de claro. El mundo por medio de él fue hecho. Él fue el mediador, el que ejecutó esa obra creadora. Pero hay más pasajes. Vámonos a 1 Corintios 8:6. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo, una vez más. Dice, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Una vez más lo vuelvo a repetir, que por medio de Cristo fueron hechas todas las cosas. Él fue quien ejecutó la obra creada. Por lo tanto, cuando este mamarracho al servicio del padre de la mentira, el Kazuki, dice que Jesucristo no colaboró en la creación del universo, está mintiendo descaradamente, porque Pablo lo dijo bien claro, que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Pero hay más pasajes. Vámonos a Hebreos capítulo 1, epístola a los Hebreos, y mirad lo que dice. Versículos 1 y 2. Dios habiendo hablado, está hablando del Padre, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por quien asimismo hizo el universo. Es decir, por medio del cual hizo el universo, como dicen otras traducciones. Por medio de Cristo, el Dios Padre creó el universo, porque Él es el creador supremo, el quien decidió. Por su voluntad existen todas las cosas, como leemos. Vámonos ahora al libro del Apocalipsis, capítulo 4, y mirad lo que dice, versículos 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, que es el Dios Padre, es el Dios supremo, no es el Cordero.
y adoran al que vive por los siglos de los siglos, refiriéndose al Padre Celestial, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, fue el Dios Padre quien decidió crear el universo, por su voluntad existen todas las cosas, Él es el creador supremo, pero ¿cómo lo creó el Dios Padre? Ya lo hemos visto en esos pasajes que he leído, lo creó por medio del Verbo, es decir, por medio del Hijo, por medio del Señor Jesucristo. O dicho en otras palabras, Jesucristo ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Él formó los cielos, la tierra, son obra de sus manos. Vamos a leerlo en Hebreos, un pasaje que leí hace unos minutos. Hebreos capítulo 1, versos 10 y 11. Mira lo que dice, tremendo pasaje. Está hablando del Hijo. Voy a leer el verso 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con olo de alegría más que a tus compañeros. Sigue hablando del Hijo, del Hijo. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Está hablando de Jesús, del Hijo. Dice que Él fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Es decir, Jesús ejecutó la obra creadora, pero quien decidió crear todo fue el Dios Padre, el Dios Supremo. Por eso es que dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 8, verso 6, que ya lo he leído, de que tenemos un Dios Padre de quien proceden todas las cosas. Todo procede del Dios Padre porque por su voluntad existen todas las cosas. Todo lo que ha sido creado, las cosas creadas, fue el Dios Padre quien decidió crearlas, pero las creó por medio del Hijo, así de simple, por medio de Jesucristo, como dicen todos esos pasajes que he leído. Por lo tanto, este sujeto miente descaradamente cuando dice que Jesús no colaboró, no participó en la creación. Cuando él dice que Cristo no es creador, porque es lo que enseña, que Cristo no es creador, que el único creador es el Padre Celestial solamente, dice este engañador, está mintiendo descaradamente. El Padre lo que es el creador supremo. La Biblia nunca enseña que solo exista un creador. Lo que dice la Biblia es que hay un creador supremo, por su voluntad existen todas las cosas. De él proceden todas las cosas, del Padre. Pero luego hay un segundo creador que ejecutó la obra creadora y que es el Hijo de Dios, como he demostrado en esos pasajes que he leído. Hermano Tomás, ¿quieres añadir algo más? El verso 10 de Hebreos 1 es bien claro. Ahí dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, entre otros muchos que aparecen ahí. Entonces, a mí cuando escuché hablar este sujeto, esta verborrea del griego koiné, empecé a pensar en personas que yo tengo constancia y hablo de... porque él decía en una de sus... donde decía él que hay que saber o es un apóstol a quien tienes que escuchar o bien para darte cuenta cómo es lo correcto tienes que estudiar griego koiné para saberlo bien. Y claro, hay personas que saben el griego bíblico muy bien y unos son paposos, como el famoso el antisectas, otros son casi ateos, como el famoso historiador Antonio Piñero, y otros son judaizantes, como una tal Alejandra que tú y yo hemos conocido. Entonces, claro, bueno, simplemente comentar esto porque bueno, venía diciendo este sujeto que, claro, si conoces bien el griego bíblico, te das cuenta que, con independencia de que formes parte o no de su secta, cuál era la verdadera. Paso palabra. Así es, hermano. Fijaos que también ha mencionado él al apóstol, entre comillas, de su secta, que se llama el fulano Naasón, este mamarracho, y lo que mira lo que dijo Pablo en 2 Corintios, capítulo 11, verso 13 y el 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por ejemplo, ocurre con este mamarracho al servicio del diablo llamado Naasón. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño
Si también sus ministros, como por ejemplo el Nasón, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, son falsos apóstoles, son mamarrachos que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, pero enseñan auténticas doctrinas de demonios, como por ejemplo esta: enseñar que Cristo no es creador, no colaboró, no participó en la creación. Dice esta secta que solamente el Padre es el creador, que Jesucristo no pintó absolutamente nada en la creación del universo, lo cual es absolutamente satánico y falso, como ya hemos demostrado en los pasajes bíblicos que hemos leído. Bien, vamos a seguir escuchando al engañador este mentiroso, el Kazuki, para seguir tapando su bocaza mentirosa. Nos ilustra cómo el escritor vierte el vocablo por y no usa el por en acusativo para decir que Moisés, el que hizo la ley, o Jesús hizo la gracia y la verdad, sino que vierte el vocablo por con sentido instrumental, en caso que... O sea, fijaos que es que él mismo se pone la pistola a la cabeza y se suicida. Es decir, este sujeto está reconociendo que por medio de Cristo fueron hechas todas las cosas, es lo que está diciendo. Pues ya está, él mismo se contradice, él mismo se suicida. Porque si todo el universo fue creado por medio de Cristo, como instrumento mediador por medio de Cristo, pues significa que Cristo ejecutó la obra creadora, participó en la creación. Entonces, ¿por qué este mamarracho, esta secta diabólica, niegan que Jesucristo colaboró en la creación del universo? O sea, está reconociendo que la palabra por significa por medio de. Es decir, que por medio de Cristo el Dios Padre creó el universo, es lo que está diciendo. Y eso es lo que dijo Pablo en esos pasajes que hemos leído. Por medio de Cristo el Dios Padre creó el universo. ¿Y qué significa eso? Pues que el Dios Padre lo creó utilizando a Cristo como el segundo creador, el que ejecutó la obra creadora. Es como, por ejemplo, un arquitecto que va a crear un edificio. Él diseña el edificio, decide crear ese edificio, por su voluntad existe ese edificio, lo diseña, decide crearlo y entonces le ordena a su subalterno, le ordena al jefe de obra, como se llame, que ejecute la obra creadora. Entonces la hace, la ejecuta. Pues lo mismo ocurre con el Dios Padre y con Cristo. El Dios Padre es el diseñador universal, el arquitecto universal, quien decidió crear el universo y lo crea por medio de su Hijo, por medio del Verbo, así de simple. O sea que él mismo, fijaos cómo se contradice esta secta diabólica, él mismo se pone la pistola en la cabeza y se suicida. Está reconociendo que la palabra por significa por medio de. Es decir, está diciendo que por medio de Cristo fueron hechas todas las cosas. O sea, ya es que es de chiste, vamos. La mamarrachada, la contradicción cometida por este engañador al servicio del mismísimo diablo llamado Kazuki. Él mismo se contradice. No sé si, Tomás, querrás decir algo. Sí, totalmente. Yo pienso que es crear la impresión de lo listo que soy. No ves cómo controlo yo y por tanto, pues realmente tienes que escuchar lo que yo te digo. Básicamente la impresión que me da a mí es esa. Así es, o sea, es que no tiene ni puñetera idea de lo que está diciendo. Está mal de la cabeza este sujeto, el Kazuki. Porque si está reconociendo que por medio de Cristo fue creado el universo, por lo tanto Cristo colaboró, participó en la obra creadora, ejecutó la obra creadora. Bien, vamos a seguir escuchando este tarado al Kazuki para seguir tapando su bocaza mentirosa. Genitivo. Es decir, que la ley vino por medio o conducto de Moisés, no que Moisés causó la ley. Y que la gracia y la verdad vino por medio o conducto de Jesucristo. Los ministros religiosos no saben distinguir en español la palabra por. No saben cuándo significa instrumentalidad en español, indicando por medio del escrito día, y no saben cuándo significa agencia primaria o secundaria, por con el sentido de agente o causante escrito en griego, por con el sentido de causante o agente, el vocablo hipo es el que se usa. Este vocablo aparece 220 veces en el Nuevo Testamento y el vocablo día aparece 520 veces en el Nuevo Testamento.
Voy a leer en griego y escuchen el vocablo día, indicando instrumentalidad o mediadores, no agentes causantes. Escuchen la cita de Juan 1:17. Oti o nomos dia mouseos edosi, y Jariske, y Alicia dia, y su Christu, egeneto. También leeré Colosenses 1:16. En griego dice, tapanda di aftu que isafton existe. Entonces, en ese texto original griego, no indica que Jesús sea el agente causante de la creación, es decir, no es el creador. Claro, bueno, hasta aquí. Claro, Cristo no es el creador supremo, él no fue el agente primordial porque quien decidió crear el universo, ¿quién fue, hermano Tomás? El Padre Celestial, el Dios Supremo. Claro, el agente primario, quien decide crearlo es el Padre, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, como dice ese pasaje que hemos leído de Apocalipsis 4. Pero lo crea por medio de su Hijo, por medio de Cristo, como ya hemos visto bien clarito en esos pasajes. Por lo tanto, hubo dos creadores. Hay dos creadores, igual que hay dos dioses, que son el Padre y el Hijo, pues los dos son dos creadores. El Padre es el creador supremo, quien decide crear el universo, y Jesús es el segundo creador, el que ejecuta la obra creadora. Así de sencillo, y este lo niega. O sea, este mamarracho del Kazuki, este pedazo de ignorante, este ceporro, está diciendo, está reconociendo correctamente que Cristo fue el mediador, que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Entonces, ¿por qué niega este imbécil que Jesucristo fue también creador? O sea, si él reconoce que por medio de Cristo fueron hechos los cielos y la tierra, entonces ¿por qué niega que Cristo también fue creador? O sea, es que de verdad es de locura. Es demencial lo que dice este mamarracho de esta secta diabólica. Cuando ellos enseñan que solamente hay un creador, que es el Padre, entonces ¿por qué enseñan estos idiotas que el Dios Padre crea el universo, lo creó por medio de su Hijo, por medio de Cristo? Y luego dicen que solamente hay un creador, que es el Padre. O sea, ellos mismos se pegan el tiro en la cabeza, dicen una cosa y seguidamente dicen todo lo contrario. Es que de verdad es de locos, esta secta es de lo más estúpida, de lo más diabólica. O sea, estos tipos ni entienden la Biblia ni creen en la Biblia, porque la Biblia es bien clara, y especialmente el apóstol Pablo lo dijo bien claro, que por medio de Cristo, el Hijo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todo fue creado por medio de él, de Cristo, y para él. Pues ya está. Por medio de Cristo se creó el universo, Jesús ejecutó la obra creadora. Y el Padre es el creador supremo, el que decidió crear todas las cosas. ¿Quieres añadir algo más, hermano? El nivel de subnormalismo de este sujeto, bueno, y de generalmente los miembros de esta secta, como el gordito, el gordo, es impresionante. Sí, la ignorancia, vamos, llega a grados estratosféricos. Bueno, vamos a seguir escuchando a este imbécil, a este idiota, para seguir tapando su bocaza de perro mentiroso, que es lo que es. Un perro en el sentido bíblico de la palabra. En el texto Colosenses 1:16 dice que con él, es decir, con Jesús, en español se vierte la frase en, pero en griego ese en dicho en español no significa lo mismo, sino que también es otra forma de indicar con en el idioma griego. Es decir, la creación fue hecha con Jesús, pero en el plan de la creación, ya que Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. Bueno, fijaos lo que acaba de decir. Dice, literalmente ha dicho, lo acabáis de escuchar, la creación fue hecha con Jesús, con su Hijo. O sea, por una parte dice que solamente hubo un creador, que hay un creador que es el Padre Celestial, y ahora dice este mamarracho que Dios el Padre lo creó con su Hijo. Es decir, que su Hijo colaboró, participó en la creación. ¿Os dais cuenta los chiflados que están en esta secta satánica? Están como una cabra. Entonces, ¿por qué enseñan que solamente el Padre es el creador? Se acaba de decir este imbécil, como acabáis de escuchar, que Dios el Padre lo creó con su Hijo. Con su Hijo, los dos. Crearon el universo, lo acaba de decir. Bien, hermano, ¿quieres decir alguna cosita más?
Él mismo ha dicho con, que ahí dice que significa con. Por tanto, si es con, eso significa evidentemente que Cristo participó, estuvo implicado en esa obra creadora. Es que está más Claro. claro que el... Efectivamente, esto es como si yo tengo un pitufo, un hijo, y yo con mi hijo, pues hacemos un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Yo le digo a mi hijo, Pepito, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, voy a crear al hombre, o a un muñeco de barro, mejor dicho, con mi hijo, con mi hijo. Mi hijo colabora conmigo en la creación del muñeco de barro. Pues así de sencillo, eso es lo que hizo el Dios Padre con su Hijo Jesús. Por lo tanto, fueron dos creadores, el Padre y el Hijo. Entonces, ¿por qué estos majaderos de esta secta diabólica enseñan que solamente hay un creador, que es el Padre? Si es que es de locos, es de verdad. Se pegan el tiro en la cabeza y demuestran hasta qué grado de subnormalidad han caído esta gente. Esta secta diabólica dirigida por un falso apóstol llamado Nason. Bien, vamos a seguir escuchando a este mamarracho para seguir refutándole. Léalo en Romanos 4:17. Pero Juan en Apocalipsis 3:14 nos revela que Jesús es el principio de la creación. Es decir, Jesús es el primer ser creado de todo lo que Dios creó. Bien, como podéis ver, aquí le muestra que esta secta diabólica de las tinieblas del mundo, se hacen llamar la luz del mundo, son arrianos, porque está negando la eternidad de Cristo. Basándose e interpretando de forma satánica y falsa ese pasaje de Apocalipsis, cuando dice que Él es el principio de la creación de Dios, pues está diciendo que Cristo fue el primer ser creado por Dios, pero eso no es lo que dice ese pasaje del Apocalipsis. Dice que Él es el principio de la creación de Dios, es decir, quien dio origen a la creación de Dios, no que fuera el primer ser creado. Si quieres añadir algo más, hermano. Bueno, ya, dime de qué, esto lo que es, dime de qué presumes y te diré de lo que careces, porque ahí cuando dice el principio, la palabra ahí es argé, y que es la misma palabrita griega que aparece en Apocalipsis 1:8, donde dice en relación al Padre, que es el principio y el fin, el principio y el fin. Entonces, pues si es como él dice, hay que llegar a la conclusión de que el mismo Dios Padre tuvo un principio y que aparte tendrá un fin, lo cual es un disparate. Principio es en un sentido de fuente. La fuente es el principio, el origen donde surge el agua. Pues ahí igual. Efectivamente, y además la interpretación que esta secta satánica da, que es, por cierto, la misma que da la otra secta diabólica de los llamados, mal llamados testigos de Jehová, que Cristo fue el primer ser creado, por tanto son arrianos, es contradictoria completamente con lo que dijo Pablo en ese pasaje que hemos leído de Colosenses capítulo 1, donde dice, y Él, refiriéndose a Cristo, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. O Juan 1:1. En el principio era el verbo, ya existía el verbo, que es Cristo. Porque si Cristo hubiera sido el primer ser creado por Dios, ¿qué diría Juan 1:1? En el principio Dios creó el verbo. ¿Queda claro? Por lo tanto, ahí en el Apocalipsis, cuando se le llama a Cristo el principio, el arjé, el principio de la creación de Dios, de ninguna manera significa que él fuera el primer ser creado por Dios, la primera criatura. De ninguna manera, porque él ya existía antes de que todo fuera creado, por lo tanto no podía haber sido el primer ser creado, es ridículo, es absurdo. Entonces, ahí la expresión, el principio de la creación de Dios, significa el que dio origen a la creación de Dios, o dicho en otras palabras, el que ejecutó en el principio la obra creadora. Jesús la llevó a cabo, la ejecutó por voluntad de Dios el Padre. Entonces, la falsa y satánica interpretación, repito, que esta secta satánica da de ese versículo es la misma que dan los falsos cristianos atalayados, que se hacen llamar testigos de Jehová. La misma, una interpretación, una exégesis absolutamente falsa, estúpida. Esa expresión de ninguna manera significa que Cristo fuera el primer ser creado por Dios. Por consiguiente, el principio de la creación de Dios, que aparece ahí ese pasaje en el Apocalipsis, lo que significa es el que dio comienzo a la creación de Dios. Es lo que significa el originador, el que creó, el que hizo la creación, el que ejecutó la obra creadora. Eso es lo que significa el principio, arjé en griego. De ninguna manera significa, el texto no dice que fuera el primer ser creado por Dios. Porque si fuera así, si significara eso,
de que fue el primer ser creado por Dios, estaría totalmente en contradicción con lo que dicen los otros pasajes bíblicos, de que en el principio el verbo, que es Cristo, ya existía. Antes de que fuera hecha la creación, ya existía Cristo juntamente con el Padre. Así que, por lo tanto, no puede ser el primer ser creado por Dios. Es una interpretación arriana, diabólica, que han tomado del arrianismo. Esta secta diabólica la ha tomado del arrianismo y que es la misma interpretación satánica que dan los falsos cristianos. Esta secta diabólica también falsa, llamada los testigos de Jehová. ¿Quieres decir alguna cosita más, hermano? En hebreo, en Salmo 46 o 45, versos 6, lo que dice ahí, tu trono, oh Dios, es eterno y además para siempre. Ese es una aparte, está vinculado con Hebreos 1:8 en relación a Cristo. Dice ahí, dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Por tanto, dice, lo que se deduce claramente de ahí es la eternidad de Jesucristo. No puede ahora la Biblia coger y autocontradecirse, como esta gentuza piensa. Paso palabra. Así es, el pasaje de Hebreos que has citado, porque cuando habla del Hijo dice, tu trono, oh Dios, refiriéndose al Hijo, es eterno, cetro de equidad es el cetro de tu reino, o sea, es una cita de ese salmo, y ese salmo, ¿a quién se aplica? ¿A quién se está refiriendo, hermano Tomás? A Jehová, ¿verdad? A ese Señor Jehová. El trono de Efectivamente. Jehová es eterno. ¿eh? Así que, ¿qué es lo que está diciendo ahí el autor de Hebreos? Pues muy sencillo, que este Hijo de Dios, que es Cristo, es el mismísimo Señor Jehová, este Dios eterno, mencionado en ese salmo. Dice que su trono es eterno, por lo tanto, si el trono del Hijo es eterno, pues significa que el Hijo también es eterno, así de claro. Bien, vamos a seguir escuchando a este hijo del diablo, llamado Kazuki, para seguir refutándole. En el proyecto de creación. A continuación voy a leer en griego Mateo 1:22. Hipo Kyrio diatu profitu, legondos. En este texto leí las dos preposiciones, hipo y dia. Hipo indicando que el Señor es el autor o agente de la profecía, y dia indicando que el profeta es el medio o conducto de la profecía. En español se traduce así: lo dicho por el Señor, por el profeta. No hay ningún texto bíblico que demuestre que Jesús sea el autor de la creación, ni que demuestre que sea igual a Dios o de que sea el mismo Dios o creador. Bueno, aquí como podéis ver, dice que no hay ningún pasaje bíblico, dice este mamarracho, donde se diga que Cristo es creador. ¿Cómo que no? Si el Dios Padre creó el universo por medio de Cristo, ¿cómo que Cristo no va a ser creador? Claro que fue creador, no el creador supremo, porque es el Padre Celestial, pero sí el segundo creador, el que participó en la creación, el que colaboró con el Padre en la obra creadora, así de sencillo. Por lo tanto, cuando dice que Cristo no es creador, está mintiendo descaradamente. O cuando niega que Cristo sea Dios. Esta secta diabólica enseña que Cristo no es Dios, que el único Dios que existe es el Padre Celestial. Entonces, ¿por qué en la Biblia a Cristo se le llama Dios? Ahí no os van a responder en esta secta satánica. En la Biblia hay varios pasajes donde se le llama a Dios a Jesús, como ya hemos visto en este estudio que estamos haciendo. Bien, vamos a seguir escuchando a este mamarracho para seguir tapando su bocaza mentirosa. Muchos textos donde se usa la preposición hipo, pero para denotar al agente causante, y en ningún texto se señala o indica que Jesús sea el creador. Claro, Jesús no es el agente causante, el creador supremo de quien proceden todas las cosas. ¿Quién es? El Padre Celestial. Por lo tanto, Cristo no fue el agente causante, sencillamente, claro, pero sí fue el mediador, el que ejecutó la obra creadora. El Padre es el agente causante, él decidió crear los cielos y la tierra, por su voluntad existen todas las cosas, y lo hizo por medio del segundo Dios, que es Cristo, es su Hijo. Pero el agente causante, por supuesto que fue el Padre. De él proceden todas las cosas, 1 Corintios 8:6. Y Jesús fue el mediador, así de simple, el que ejecutó la obra creadora. ¿Tienes algo que decir, hermano Tomás? Ellos mismos, por ejemplo, el mismo este sujeto, dice que es
el medio, o sea, un medio, o sea, ahí está utilizando, por ejemplo, textos en ese sentido. Y por otro lado dice que no estuvo implicado en la creación. O sea, que este mismo sujeto se está contradiciendo totalmente. No sabe lo que dice. Claro, porque él no puede asimilar que existan dos creadores. O sea, estos mamarrachos arrianos enseñan que solamente hay un creador, que es el Padre. Pero eso es mentira. La Biblia lo que enseña es que hay dos creadores, igual que hay dos dioses o dos salvadores. En la Biblia al Dios Padre se le llama Salvador, nuestro Salvador. Y resulta que a Cristo también se le llama nuestro Salvador. ¿Esto qué significa? ¿Que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre? No, simplemente que tenemos dos Salvadores, el Dios Padre y Cristo. El Padre es el Salvador Supremo y Cristo es el segundo Salvador. Así de claro. Pues igual ocurre con el tema de creador. El Padre es el creador supremo y Cristo es el segundo creador, el que ejecutó la obra creadora. Bien, vamos a seguir oyendo a este imbécil y seguimos refutándole. Por ejemplo, les leeré en griego Marcos 1:9, que ebaptisi iston Jordanin, hipo Joannu. Esto indica que el bautismo fue aplicado por Juan el Bautista como un agente sobre Jesús. Entonces, el texto de Colosenses 1:16, que usa día y no hipo, indica que Jesús no es el agente causante de la creación. Claro, lo vuelvo a repetir, Cristo no fue el agente causante de la creación, fue el medio, el mediador, el agente causante fue el Padre, el Dios Supremo, y Jesús fue el mediador por medio del cual fueron hechas todas las cosas, como dicen todos esos pasajes que hemos leído. ¿Quieres decir algo, hermano Tomás? Yo creo que este sujeto confunde con el término del trinitarismo, o sea, mezcla ahí como que no puede ser el mismo Dios. O sea, claro, y luego a partir de ahí no es Dios. O sea, a mí lo que me late es que el tipo mezcla, o sea, está identificando todo aquello que contradiga su religión satánica como trinitarismo o unicitarismo o algo parecido, por la impresión que me da a mí, y al mismo tiempo pretender meter su doctrina, porque realmente él, ¿qué tiene que ver que no sea? Claro, el agente causante no es el Padre Celestial, pero es alguien que estuvo implicado en la creación. Es otro Dios, otro ser poderoso que estuvo implicado en la creación. Claro, este sujeto no lo ve. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que esta secta diabólica de la luz del mundo, o mejor dicho, de las tinieblas del mundo, son monoteístas. Creen que solamente existe un Dios solitario, que es el Padre Celestial. O sea, ellos niegan, esta secta niega hasta la preexistencia divina de Cristo. O sea, no creen en su preexistencia. Entonces, enseñan que no, que el Dios Padre es un Dios solitario, que estaba solo. Un día decidió crear a Cristo. Y dicen que solamente hay un Dios, lo cual es, como sabéis, absolutamente satánico, es absolutamente antibíblico, ya que la Biblia enseña que hay muchos dioses en los cielos y en la tierra y que el Padre es el Dios supremo. O sea, la Biblia lo que enseña es un enoteísmo monólatra, porque se adora solamente al Padre Celestial, al Dios supremo. Pero enseñar que solo existe un Dios jamás lo enseña la Biblia por ninguna parte, solamente algunas malas traducciones bíblicas, como por ejemplo la Reina Valera, cuando dice, porque para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Ya sabemos todos que ahí añadieron la palabra solo, falsificando ese pasaje y otros pasajes más, para hacer creer a los ignorantes que solo existe un Dios. Pues es lo que ocurre con esta secta diabólica de las tinieblas del mundo. Se basan en traducciones malas, como la Reina Valera, para enseñar la patraña de que solamente existe un Dios solitario que es el Padre Celestial. Y negando, por lo tanto, completamente cualquier atisbo de divinidad al Hijo de Dios, a Jesucristo. Algo que es absolutamente diabólico, porque la Biblia enseña bien claro que hay dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. El Dios Padre es el Dios supremo que decidió crear el universo y el segundo Dios es Jesucristo, el que ejecutó esa obra creadora. Y que luego este verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto lo niega completamente esta secta perversa y diabólica que se hacen llamar falsamente la luz del mundo. Bien, vamos a seguir escuchando, ya estamos a punto de terminar. Vamos a seguir escuchando a este mamarracho para seguir tapando su bocazo mentirosa. El apóstol Pablo reveló un secreto a su iglesia hebrea y les escribió que Jesús es solo el receptor de la herencia de todo. En Hebreos 1:2
Lean esta evidencia. Muy bien. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, 14, el apóstol escribió que son los padres los que atesoran para los hijos. Y es así como Dios Padre le heredó al Hijo el universo. Amigos, los invito a que procuren visitar. Fijaos, ha citado Hebreos 1.2, vámonos otra vez a Hebreos 1.2, ya lo hemos leído antes, y ha citado este hijo del diablo solamente la parte que le interesa. Fijaos qué farsante. Vamos a Hebreos 1.2, y ha citado solamente esta frase, versículo 2, a quien constituyó heredero de todo, refiriéndose a Jesús, que es el heredero de todo. Pero fijaos que no ha citado lo que viene seguidamente en este mismo versículo. Y por quien asimismo hizo el universo, o por medio del cual hizo el universo, como dicen otras versiones. Fija cómo esa parte la ha ocultado. No la ha querido decir porque si la hubiera leído, pues hubiera tapado su bocaza mentirosa. El Dios Padre creó el universo por medio de su Hijo. Es lo que dice bien claro Hebreos, capítulo 1, verso 2, y otros pasajes más que ya hemos leído, como 1 Corintios 8, 6, Colosenses capítulo 1, Juan capítulo 1, verso 3 y el verso 10, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaos cómo esta secta fraudulenta retuerce, falsifica ciertos versículos de la Biblia, toma lo que quiere, lo que les interesa y rechazan las partes que les estorban, como esta parte del versículo 2, y por quien asimismo hizo el universo. Por medio de Cristo hizo el universo, más claro que el agua. Dios Padre hizo el universo por medio del Hijo. Es decir, el Hijo fue quien ejecutó la obra creadora. Dios Padre lo hizo todo por medio de él. No sé si, hermano, ¿querrás decir alguna cosita más? De hecho, que haya omitido el leer el texto. Es muy cuco. Claro que es cuco. Así es. Solo ha leído la parte que le interesa cuando dice que Cristo es el heredero, pero no ha leído lo siguiente, porque lo siguiente tapa su bocaza mentirosa. Bueno, vamos a seguir escuchando a este mamarracho y ya terminamos. A la iglesia, la luz del mundo, en el templo más cercano a su domicilio. Solo en esta iglesia hay salvación. Bueno, fijaos ya la herejía con la que termina este repugnante y satánico vídeo, que solamente en esa secta hay salvación. O sea, exactamente la misma mentira, la misma doctrina de demonios que durante siglos ha enseñado la Iglesia Católica Romana, que solamente dicen ellos que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Pues igual, estos hijos del diablo enseñan que para salvarse, si quieres ser salvo, tienes que hacerte miembro de esta secta liderada por un falso apóstol llamado Naasón. Qué auténtica doctrina de demonios, donde enseña la Biblia que para ser salvos tengamos que ser miembros de una iglesia. No, para ser salvos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer en Jesús, arrepentirnos, creer en el Evangelio y bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Nunca dijo ningún apóstol que para ser salvos tenemos que hacernos miembros de una iglesia, no. Una vez que hemos creído en Jesús, que hemos creído en el verdadero Evangelio, pues somos añadidos a la familia de Dios, a la iglesia de Cristo. Pero jamás de los jamás se dijeron los apóstoles que para ser salvos te tengas que hacer miembro de una iglesia. No. Para ser salvo tenemos que ir ¿a quién? A Jesús. Para tener la vida tenemos que ir a Jesús, como dijo Jesús a los judíos. Y no queréis venir a mí para tener vida. Dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para tener la vida. Más claro que el agua, para tener la vida eterna hay que ir a Jesús, no hay que ir a ninguna iglesia, ni mucho menos a esta religión, a esta iglesia falsa y satánica, liderada por un engendro del diablo, por un falso apóstol llamado Naasón. Hermano Tomás, ¿quieres decir alguna cosa más? Yo creo que se le olvidó decir, o a lo mejor no lo incluyó porque igual decía, si digo eso va a ser que no va a venir nadie a la secta. Pero se olvida decir, y no se le olvide de dar la 10ª parte de su dinero a, a la secta. Básicamente se olvidó eso. Claro, efectivamente. Una vez que te han engañado con esa doctrina de demonios, con ese arrianismo asqueroso y satánico, pues entonces esas porcitas personas descerebradas que no saben absolutamente nada de la Biblia
se dejan seducir, engañar por esta secta, por los grandes edificios que tiene, y ya está. Y entonces van a poder hacer con ellos lo que quieran. Les van a poder sacar todo el dinero que quieran, propiedades o lo que sea, para así enriquecer especialmente a este engendro del diablo, falso pastor y falso apóstol llamado Naasón. Bueno, vamos a ver qué más dice este mamarracho y ya terminamos. Administrada por el apóstol Naasón Joaquín. Fijaos, administrada por el apóstol Naasón Joaquín, administrada por él. O sea, es como él es el papa, igual que la Iglesia Católica, la gran ramera, tiene su propio papa de Roma, pues aquí tienen también su propio papa, este falso apóstol llamado Naasón, que le administra. Cuando se habla de administrar significa, pues sencillamente que se lleva él prácticamente todo el dinero de sus descerebradas ovejas. ¿Verdad, hermano? Sí, debía haber dicho que es el líder indiscutible, pues que se hace con el dinerito que tú, claro, eso no lo va a decir. Eso no lo dicen porque no son honestos. O sea, si fuera honesto este majadero, este hijo del diablo diría que el que le quitará buena parte de su dinerito del bolsillo una vez que le hayamos metido suficiente bazofia en la cabeza. La bazofia no, eso no lo va a decir, pero lo otro, si fuera honesto, sí. Dije que vengamos aquí que ya verá cuánto dinero le sacamos, ¿no? Porque a fin de cuentas es así, de la realidad, ¿no? Pero eso no, para eso no es honesto este hijo del diablo. Paso palabra. Así es, hermano. Fijaos que en vez de decir este mamarracho, este engendro del diablo, que la gente vaya a Jesús para ser salvos, pues no, en vez de decir eso, en vez de predicarles el evangelio, dice, no, venid a nuestra iglesia para ser salvos. ¿Eso qué es? Eso es un falso evangelio. Y los que predican este falso evangelio están sencillamente bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Bien, vamos a ver qué más dice este idiota y terminamos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Bueno, luego termina diciendo la típica frase iglesiera, que Jesucristo te bendiga o que Dios te bendiga, cuando los apóstoles de Cristo, como tú sabes, hermano Tomás, jamás utilizaron ese tipo de saludos, de decir a la gente, a otros cristianos, a otros hermanos, que Dios te bendiga o que Jesucristo te bendiga. ¿Verdad, hermano Tomás? En la carta a los Efesios dice claramente en capítulo 1 que hemos sido bendecidos con toda clase con toda bendición en los lugares celestiales, todo lo contrario de las típicas expresiones que aparecen en esta clase de sectas. Paso para. Así es el típico saludo de los falsos cristianos que no conocen la Biblia ni conocen el Evangelio. Cuando tú le dices a un hermano, a un cristiano, a un hermano en la fe, Dios te bendiga, pues estás demostrando que eres un incrédulo, así de sencillo, que no crees en Dios. Porque la Biblia dice que ya Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales con todo tipo de bendiciones espirituales. Nos bendijo en los lugares celestiales por medio de Cristo. Por lo tanto, por eso es que los apóstoles nunca decían Dios te bendiga, porque ya nos ha bendecido. Si tú le dices a un hermano Dios te bendiga, pues estás diciendo bien clarito que no crees en lo que Dios ya ha hecho. Por eso es que ninguno de los apóstoles, ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno, decían a los hermanos Dios te bendiga. Decían que la gracia y la paz. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. O simplemente gracia y paz. Pero nunca eso del Dios te bendiga. Eso solamente lo utilizan en el sistema iglesiero, apóstata, en estas iglesias falsas y diabólicas, apóstatas de la fe que rechazan el verdadero evangelio y enseñan auténticas doctrinas de demonios, como ocurre con esta secta satánica que se hacen llamar la luz del mundo, y que en realidad son las tinieblas del mundo, liderada por un falso apóstol llamado el Naasón, el pollo este, que enseña el falso evangelio, la doctrina satánica de que para ser salvos tenemos que ir a su secta, a su iglesia. Algo absolutamente anticristiano y antibíblico por los cuatro costados. Para ser salvos, a quien tenemos que ir es a Jesús, al Hijo de Dios. Como dijo Jesús, y no queréis venir a mí para tener vida. O venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. O sea, ir a Jesús. No ir a ninguna iglesia, ninguna secta, ni mucho menos a esta repugnante secta satánica que son las tinieblas del mundo. Pues nada, ya para terminar, si quieres decir alguna cosilla más, hermano. Como si ahí cuando le predicó el apóstol Pedro, ¿no? Ahí el Pentecostés. Dije, entonces, ¿qué haremos? Entonces cogerá el apóstol Pedro y tendría que decir, pues tenéis que ir a la secta
de no sé qué o a la... Es verdaderamente increíble el nivel de apostasía que tienen esta clase de sectas diabólicas. Así es, hermano, porque Pedro podía haber dicho el día de Pentecostés, ¿y qué haremos para ser salvos? Cuando le preguntaron, ¿y qué haremos? Le preguntaron ahí la multitud, ¿y qué haremos? O sea, Pedro les predicó el Evangelio, entonces se compungieron de corazón y entonces dijeron, ¿y qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, porque Pedro podía haber dicho, ¿qué tenéis que hacer para ser salvos? Veníos a nuestra iglesia de Jerusalén, haced miembros de nuestra iglesia y seréis salvos. Eso lo podría haber dicho perfectamente Pedro. Pues precisamente eso mismo es lo que hace este mamarracho que ha hecho este vídeo, el pollo el Kazuki. En lugar de decir ir a Jesús para ser salvos, dice, no, venid a nuestra iglesia para ser salvos. Por lo tanto, ¿esto qué demuestra? Pues que está tanto este pollo, este engañador, como toda su secta bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios. Lo dijo el apóstol Pablo bien claro en Gálatas capítulo 1. O sea, nosotros o un ángel del cielo os predicar un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Y es lo que hace este mamarracho llamado Kazuki, predicar un falso evangelio. En vez de llevar a la gente a Jesús, dice que la gente para ser salvos donde tienen que ir es a su iglesia, a la secta esta mexicana. Así que para que veáis cómo son estos enviados de Satanás, cuando son gobernados, son engañados por un falso apóstol. Como dijo Pablo, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que ahí lo tenemos. Una secta más diabólica del sistema iglesioso apóstata, liderada por un falso apóstol. Bien, pues hasta aquí ya el comentario del vídeo. Otro día haremos también otro comentario de otro vídeo. Y especialmente las gracias al hermano Tomás por haber colaborado en el comentario de este vídeo. También saludamos al hermano Eder, que está también aquí en la salida. Bueno, pues nada, gracias hermanos, y que la gracia y la paz, el verdadero saludo cristiano, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con los hermanos, sea con vosotros.